el Palacio de Cristal del Retiro madrileño, del que por cierto saliera elegido Manuel Azaña como último presidente de la República Española, volvemos a encontrarnos, pasado casi medio siglo, con las sombras de las principales figuras del drama desencadenado en julio de 1936, así como con otros muchos elementos recordatorios de aquella guerra civil. En esta exposición, montada como primera muestra retrospectiva de carácter global que se realiza sobre el tema. José Manuel Mata Castillón, subdirector general de Archivos, es la persona que junto con su equipo de colaboradores se ha encargado de la organización y del montaje de esta exposición sobre la Guerra Civil Española. Y para empezar, antes de entrar en más detalles ni en mayores profundidades, podríamos conocer rápidamente cuál es el material que se exhibe aquí y la procedencia de este material. El material es muy diverso, procedente de casi unas 40 colecciones distintas, públicas y privadas. El material que se exhibe es producto de una selección bastante rigurosa. Dentro de miles y miles de posibles documentos y objetos, hay aquí unos 3000. Destacaría yo en primer lugar la colección de prensa de la época, procedente casi toda de la Hemeroteca Municipal de Madrid, que nos permite relatar los sucesos de la Guerra Civil tal como lo vieron los periódicos de uno y otro bando, con esa visión contradictoria de la prensa partidista. Luego destaca también una gran colección de fotografías de distintas procedencias. Bastantes proceden de la colección del propio Ministerio de Cultura, del Gabinete de Estudios Contemporáneos, otras procedentes de algunas agencias de prensa, otras son de colecciones particulares. Destacan sobre todo las fotografías de Centellas y Alfonso y de algunos otros fotógrafos de la época. Otro gran conjunto de cosas lo constituyen los carteles, muchos de ellos procedentes, en su gran mayoría, de nuestro archivo de la Guerra Civil, incorporado ya al Archivo Histórico Nacional de Salamanca. Otros vienen de la Biblioteca Nacional, de la Academia de la Historia. Después están un conjunto de documentos, todos ellos bastante notables, que proceden del propio Servicio Histórico Militar, algunos, otros proceden de la Fundación Pablo Iglesias y de otro tipo de lugares. Luego está la gran selección cinematográfica que se ha hecho de fondos procedentes de la Filmoteca Nacional y de Nodo. Y hay que destacar, creo que es uno de los logros de esta exposición, el Ministerio de Cultura hasta ahora, desde luego, no había hecho una exposición de este tipo en colaboración con coleccionistas particulares. Hay más de 20 coleccionistas particulares que nos han dejado sus objetos, sus billetes, sus monedas, objetos de todo tipo que se ven en la exposición. Una nueva luz, pienso yo, una nueva luz recuperadora y también desmitificadora y reconciliadora está iluminando pues este pasado, las sombras de ese pasado. Yo te pediría, para seguir, ¿hacia dónde deberíamos enfocar nuestra atención? ¿Hacia qué tipo de objeto o de tema de los que aquí se exponen que a tu juicio tenga mayor significación o mayor fuerza? Bueno, es difícil decir, hablar de un objeto concreto. Yo pondría mi atención en el propio Palacio de Cristal y en el Retiro. Está buscada esta exposición, con todos los inconvenientes que tiene este Palacio de Cristal, está buscada esta exposición en medio del Retiro, para que el Retiro mismo se integre dentro de la exposición. Es un poco como un mensaje de paz, de la paz del Retiro, que quiere dar esta misma exposición sobre la guerra. Luego, como objetos concretos, yo diría que hacia donde deberíamos enfocar más nuestra atención son aquellos que están totalmente alejados de uno u otro partidismo, pero que son o víctimas o resultado de ese mismo lucha partidista. Son tantos objetos y cosas y fotografías donde uno no sabe si está hablando de nacionales o de republicanos, pero sabe que está hablando del pueblo español. Esas imágenes del pueblo español que sufre, siente, se ríe, se emociona, vive de una forma intensa durante la Guerra Civil, esa imagen que está presente en muchas fotografías, hay que verla. Y sobre todo, yo diría, en el cine, en los vídeos, donde realmente esto cobra una vida muy especial y que realmente está siendo también el atractivo especial de esta exposición.
La veintena de vídeos que funcionan constantemente, simultáneamente además, en el ámbito de la exposición, son obra del director de cine Basilio Martín Patino. Estas películas están hechas sobre todo con documentales. ¿Y cuál es la procedencia de estos documentales? Porque tengo entendido que alguno de ellos te los trajiste tú más o menos clandestinamente hace tiempo. Sí, lo que ocurre es que se rodó tanto sobre la guerra civil española, fue una guerra tan filmada, y quizás la primera guerra civil filmada tan exhaustivamente, que es un material abrumador. Y quizás no interese tanto de dónde los traje, sino de dónde los elegí o qué criterios tuve para la elección, porque lo más puede ser anécdota. El que los trajera clandestinamente forma parte también del aspecto divertido de la clandestinidad, en que al no tener permisos y rodar de una forma muy particular, teníamos que traerlos escondidos como podíamos. Eso es lo de menos. Yo pienso que lo más importante es el criterio que pudimos tener de selección dentro de esta gran morralla que fue la guerra civil española, donde se filmaban desfiles y desfiles, discursos y discursos, batallas, estos son cañones que disparan, y ahí sí que tuvimos que tener un cierto afinamiento para no perdernos y para ir un poco al grano de lo que queríamos. Date cuenta que la guerra civil española vinieron todos los corresponsales, aparte de lo que se filmó en España, corresponsales más importantes del mundo, estuvieron aquí, es inútil citarlos de nuevo, y rodaron conforme a su criterio de la guerra civil española, conforme a, digamos, su énfasis respecto a la imagen que tenían de España. Esta imagen hay que contrapesarla, y ahí es donde quizá ha habido que hacer algunos equilibrios, de los cuales habría que hablar más despacio, va a ser un tema interesante para otro momento. Yo he observado que la gente que asiste a esta exposición, además masivamente, suele agolparse ante los aparatos de los vídeos constantemente, como si esa ilustración les apeteciera más que otra. ¿Tú mantienes que esta expresión cinematográfica, documental, este tipo de cine es la mejor manera de recuperación del ámbito histórico y también de expresión? Bueno, ocurre que la imagen tiene una capacidad de fascinación, de atractivo, muy superior a las fotos quietas. Nuestro criterio al aportar yo el cine a esta exposición era que fueran, digamos, imágenes en movimiento. Esta imagen, digamos, atrae mucho más que las imágenes corrientes paradas. Por otra parte, hay un concepto que de cierto modo hemos experimentado en esta exposición, que me parece que porque está al alcance de la electrónica, de los vídeos, que es el concepto nuevo de espectáculo. La exposición ya no solo sí, y aparte esta exposición no se prestaba, por el criterio de los organizadores, a una exposición muerta de bellas artes o de vitrinas, de documentos preciosistas, sino a algo más festivo, algo más lúdico, a esta especie de garigay que se monta, que tiene aire de guerra. Daniel, esta filmación la hicimos ya hace bastante tiempo. Sí, esta filmación sobre la exposición de la Guerra Civil yo creo que se hizo a principios del año 81, pero me parece que no ha perdido interés desde luego la exposición, ni tampoco actualidad, porque la misma exposición unos cuantos meses después estuvo abierta en Zaragoza, luego estuvo en Barcelona y ahora mismo está hasta finales del mes de julio, de este mes de julio, sigue abierta en Barcelona, luego en septiembre y octubre se abre en Valencia y a fin de año la inauguran en Sevilla. O sea que, claro, no es solamente para los espectadores y para la gente de Madrid, sino para la gente de toda, por lo menos de todas estas ciudades. Y luego pienso que van a seguir abriendo la exposición itinerantemente en otros puntos. Yo lo he puesto aquí en realidad como antiprólogo de lo que va a ser este programa, que titulamos Las señas de identidad, historia y literatura, y que lo saco de una frase que Maraval dirá en la primera entrevista, la que celebra con Miguel Bilbatúa. En general, la literatura es un riquísimo documento para el historiador. Hay documentos directos, como es natural, documentos directos de los testigos y tal, documentos indirectos, los que hacen los historiadores, como puede ser que fue la Guerra Civil de Juan Benet, o este recentísimo Rafael Abella, o recentísimo, ¿cómo diríamos? Yo diría recentísimo. Julio 1966, que solo trata precisamente del mes de julio, como su nombre indica, pero no es esto lo que nos interesa en este número, sino más bien algo no tan indirecto tampoco como podía ser ir a libros que consideramos políticos o retratos de una época, bien sean de poesía, como son la mayoría que tengo aquí, o bien sean relatos, como es este A la sombra de las muchachas rojas, de Francisco Umbral, sino algo entre la literatura y la historia, algo que para que todos podamos entendernos, podemos decir los episodios nacionales de Galdós, o podemos decir las memorias de un hombre de acción de Pío Baroja,
o podemos decir el ruedo ibérico de Valle Inclán. Hoy decimos, como será luego la entrevista con Jesús Torbado, hoy decimos episodios nacionales contemporáneos de Ricardo Fernández de la Reguera y Susana Mar, y luego decimos El tiempo de Alfonso Costafreda por Jaime Ferrán. Habrá también como unión un poema, cómo no, como vamos a dejar abandonada la poesía, un poema de Rafael Alberti que lo unirá, Toro en el mar. Pero yo creo que esto si lo resumo en una frase de Cortázar en un artículo que acaba de publicar en la revista de Occidente bajo el título de Realidad y Literatura en América Latina, quedará bastante más claro de cómo yo pueda expresarlo. De esa relación, dice Cortázar, entre realidad y literatura, de lo que se trata en el fondo es de llegar a la verdad por las vías de la imaginación, de la intuición, de esa capacidad de establecer relaciones mentales y sensibles que hacen surgir las evidencias y las revelaciones que pasarán a formar parte de una novela o de un cuento o de un poema. Más que nunca, el escritor y el lector saben que lo literario es un factor histórico, una fuerza social, y que la grande y hermosa paradoja está en que cuanto más literaria es la literatura, si puedo decirlo así, más histórica y más operante se vuelve. El profesor José Antonio Maravall ha publicado recientemente una nueva edición ampliada de su obra La cultura del barroco. Pero no podemos olvidar que el profesor Maravall es también autor de un libro ya clásico sobre la Celestina, que es El mundo social de la Celestina. Yo creo que entre ambos libros y apoyándonos en otras publicaciones suyas, podíamos referirnos a la relación existente entre la literatura y la sociedad española en ese periodo tan complejo que va desde 1480 hasta 1650, más o menos, dos épocas radicalmente diferenciadas. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos épocas? Bueno, las diferencias se pueden enfocar desde muy distintos puntos de vista, claro. Usted acaba de aludir a las relaciones entre la literatura y la historia o la sociedad, e incluso ha referido esas relaciones a la época de la primera modernidad, es decir, de los siglos XV al XVII aproximadamente. Basándome pues en ello, contestaré a su pregunta diciendo que yo creo que esto tiene un aspecto general, es decir, el aspecto de cuál es la relación de la literatura con la sociedad y con la historia de un lado, y en cualquier momento pudiéramos decir, o por lo menos en amplias etapas del proceso humano o cultural humano, y luego cuál pueda ser la significación de la literatura en relación con la sociedad en ese momento clave de los comienzos de la modernidad en España. Yo creo que en general la literatura es un magnífico elemento, un documento riquísimo para el historiador, sobre todo desde el momento que la historia ha visto desarrollarse una rama que hasta hace poco pues apenas se cultivaba y que hoy tiene un primer puesto en la producción bibliográfica de los historiadores, que es la historia de las mentalidades. Y en este sentido la literatura es un auxiliar fundamental, es un material imprescindible. Ahora, creo que nunca hay que tomarlo como retrato, pudiéramos decir, de la sociedad. Es decir, esos libros de la sociedad española en Cervantes, la sociedad española en Lope de Vega, son fundamentalmente libros que conducen a una visión desenfocada, porque la sociedad española no está en el teatro de Lope de Vega ni está en la novelística de Cervantes. Lo que está allí es la literatura condicionada por una sociedad, y la sociedad vista, que no es la real, se puede confundir nunca con la imagen real, la sociedad vista a través de una literatura. Por lo tanto, el historiador lo primero que tiene que hacer es proveerse de un cierto utillaje mental para hacer esos descuentos, para darse cuenta de que al tratar de la literatura y de la sociedad, en una no está viendo la literatura como reflejo suyo, y en la otra no está viendo la sociedad como algo que más que algo que ha suscitado, que ha producido, que ha condicionado esa literatura, pero no que está allí presente. En fin. Y en relación ya al siglo XV, y termino con ello, vamos a los primeros siglos modernos, pues yo creo que tienen mucha importancia porque, claro, estos primeros siglos, que coinciden con lo que se ha llamado normalmente el Renacimiento, son unos siglos de indudable ascensión cultural.
es decir, en que el papel del saber, pudiéramos decir, rompe, en cierto modo, hasta cierto punto, rompe los cuadros tradicionales de lo que era el saber en la sociedad y el sabio en la sociedad estamental, y va hacia una sociedad más libre, más competitiva, más abierta, en la cual la creación cultural tiene un papel mucho más rico, mucho más importante. Por eso, en esos primeros siglos modernos, creo que la literatura tiene un valor social, es un factor social a tener muy en cuenta. Y usted, en el mundo social de la Celestina, dice: solo en un mundo gobernado o desgobernado según la mentalidad tradicional por la competencia puede tener lugar el drama de la Celestina. Bien, pues es esto que digo, es decir, que solamente en una sociedad en la que se ha erosionado el marco estamental hasta tal punto que las energías individuales se entregan a una relación de competencia, se puede comprender una obra que constituye la exposición de unas tensiones dramáticas entre individuos tan enérgicas como la de la Celestina. Es decir, esto, claro, dentro de la sociedad estamental, tal y como concebía el saber, ese saber a su vez graduado, ordenado, estamentalizado, que se ve, por ejemplo, en el infante Juan Manuel o en cualquier escritor del siglo XIV, ¿verdad? Pues ahí no hubiera sido posible. Era necesario contar con una sociedad relativamente abierta, una sociedad en pugna, con tensiones individuales, para que apareciese una obra dramática como la Celestina, en donde aparece quizá por primera vez en la literatura española el tema del suicidio, por ejemplo. Piense usted que el suicidio es precisamente el acto humano que llevó al gran sociólogo Durkheim a acuñar una idea tan moderna, tan de uso hoy por los sociólogos, los historiadores y demás, como el concepto de anomia, es decir, de irregularidad, dicho, no es exactamente lo mismo, pero en fin, de irregularidad en el comportamiento social máxima. Pues bien, la Celestina es un testimonio de anomia, es sorprendente, y de anomia en el sentido más moderno de la palabra, en fin, justamente en el sentido del hecho que llevó a Durkheim a inventar ese concepto, ¿verdad? Sin embargo, un siglo y medio más tarde, al definir el barroco, el arte del barroco lo define como un arte de propaganda, que pudiéramos decir lo contrario, es decir, como un arte mucho más cerrado, mucho más que muestra menos los impulsos del individuo, sino que es más bien un arte para imponer al individuo. Efectivamente. Es decir, bueno, yo creo que, claro, naturalmente siempre la literatura, el arte, en fin, el pensamiento, cuando no es estricta y puramente científico, si es que alguna vez lo es hasta tales límites, siempre tiene una dosis de propaganda, pudiéramos decir, y por lo tanto de tender a convencer y a atraer y de alguna manera, pues, captar a otro o a otros, ¿verdad? Pero en el barroco lo que pasa es que, además de ser una literatura y un arte, un teatro de propaganda, es de una propaganda en cierta forma organizada, y en cierta forma organizada al servicio del poder, de una manera muy inmediata y muy directa. Piensa usted que, el caso es curioso, la mayor parte de los soberanos y los grandes ministros de la época escriben en medios, digamos, de propaganda, como son las primeras manifestaciones de la prensa, esos cuadernos, esos libritos que se publican con una cierta periodicidad, que son como verdaderos volúmenes, como libros de hoy, ¿verdad?, pero que por la periodicidad y por el carácter de información y de comentario de hechos que tienen, pues es como una primera manifestación de la prensa. Y en ocasiones, en esas publicaciones, colaboran directamente, nunca afirmando, claro está, nunca diciendo que son ellos, pero se ha llegado a averiguar que son textos directamente salidos de mano real, por ejemplo, algunos de los que publicó Renaudot, Théophraste Renaudot en Francia, que es el primer periodista conocido, o en España La Gaceta Nueva, en donde indudablemente hay textos que parecen inspirados directamente por el propio Felipe IV, ¿verdad? Sí. Usted define la cultura del barroco como una cultura dirigida, yo creo que es lo que acaba un poco efectivamente, yo creo que sí. Ahora, quizás hay elementos de comparación que pudieran ser, al ser más concretos, que quizás pudieran darnos más luz. Usted afirma en un momento que la fiesta renacentista es una explosión de vida, de vitalidad, mientras que la fiesta barroca es una exaltación del poder. Sí, bien. Usted
me lleva a precisiones muy rigurosas, que así improvisadas resultan un poco difíciles quizá de expresar. Yo diría, para además ser breve, que la fiesta renacentista es una fiesta esplendorosa, una fiesta indudablemente en donde hay ostentación, pero hay ostentación, pudiéramos decir, en un sentido positivo, de invitar a la gente a darse cuenta de los placeres mundanos, de los atractivos de la sensibilidad. Es decir, que la fiesta renacentista, en cierta forma, traduce esa bonita frase de Leon Battista Alberti, este arquitecto italiano de muy fines del XV, que habla, la expresión es realmente espléndida, como típica de la mentalidad renacentista, de la dolcezza del vivere. Frase que casi textualmente, y esto también curioso por la coincidencia de fechas, por la coincidencia de sentido que ya antes señalé, que se encuentra casi textualmente en la Celestina, donde Melibea dice, es dulce vivir, ¿verdad? Pues bien, esa dulzura de vivir es, en definitiva, creo yo, lo que anima la fiesta renacentista, y esa dulzura de encontrarse en trato y en comunicación con los demás, mientras que la fiesta barroca tiene su ostentación, tiene su belleza, tiene sus lados positivos en ese sentido, en fin, pero tiene una tremenda finalidad oculta, creo yo, que es la que aquí no se trata de invitar a comprender la dulzura del vivir, sino de hacer comprender a los demás, en fin, yo no me atrevería a decir masas, pero en fin, a los grupos, digamos, a amplios grupos, que pueden ser más o menos discrepantes, o que pueden ser más o menos dudosos respecto a su afección al poder, de lo mucho que puede el Señor, que es capaz de montar esa fiesta. Y que si puede hacer de la noche día, como dicen algunos textos de la época, si puede hacer navegable, en fin, pues qué diría yo, el canal del Gran Retiro, y hacer que una galera se desplace por él, ¿verdad? Incluso disparando tiros de artillería, como hacían el Conde Duque y Felipe IV en tardes de expansión, en fin, y de descanso, pues, en fin, ese señor indudablemente puede aplastar esos grupos discrepantes muy fácilmente. Casi sería una contraposición entre la dulzura de vivir y el confuso laberinto, que es en cierta forma uno de los temas claves de la cultura del barroco. Claro, o por lo menos decirle que queda ahí esa amenaza, en fin, esa demostración de que en un momento dado todo ese poder puede convertirse en un poder represor y en un poder de imposición. En fin. Otro elemento que quizás nos puede dar también ciertas claves, me parece, en la contraposición entre el mundo de la Celestina y el mundo del barroco, sería el tratamiento que los autores dan a personajes como los criados. Es decir, en la Celestina los criados son unos individuos con unos enfrentamientos, con unas tensiones entre ellos propios de los señores, pudiéramos decir. Mientras que en cualquier obra del barroco, los hombres del pueblo, los villanos, tienen unos rasgos de villanía, en el peor sentido de la palabra. Sí, efectivamente, ahí también hay una contraposición. De eso yo escribí una cosa en una revista de la Universidad de Minnesota, una universidad a la que estoy muy ligado y a la que dentro de unas semanas voy a ir a dar un curso bastante largo. Escribí en esa revista un artículo que se llamaba Criados graciosos y pícaros. Yo creo que los criados de la Celestina empalman con los pícaros y no con los graciosos, porque yo creo que los criados de la Celestina, como usted dice, corresponden a un nuevo tipo de servidor que justamente por el desarrollo de su individualidad, por el desarrollo de una cierta conciencia de que él es tan humano como el otro, de que puede valer tanto como el otro, de que el Señor no es sin más una persona superior, en fin, por lo menos no lo es en todos los aspectos y en los que más puedan interesar. Y esto le lleva a una actitud de
llamaremos sencillamente rencor, resentimiento, como usted quiera. Fíjese usted en ciertas frases de la Celestina, ¿verdad? Ve con el diablo, en fin, y respuestas de ese tipo. Esos son los criados del siglo XVI, es decir, de ese siglo de expansión, de ese siglo de auge de las energías individuales, de ese siglo de apelación a una libertad última que el siglo XVI conoce. Por eso hay una gran relación, un parecido grande entre los criados de la Celestina y no digamos ya los de la literatura celestinesca derivada, como la comedia Tebaida o la comedia Selvagia y estas, sino con el teatro de Torres Naharro, que es modernísimo en ese sentido y es novísimo. En cambio, yo estoy en la tesis de que el gracioso es una invención de Lope de Vega. Lope de Vega, a mi modo de ver, es el gran autor, el genial autor, dedicado a construir el conjunto de valores y de actitudes humanas que pueden producir una nueva integración social en obediencia a los poderosos. Entonces él se da cuenta de esa actitud rebelde que otros muchos escritores denuncian, por ejemplo Fray Jerónimo de Gracián y otros, Pedro Simón Abril, otros escritores. Hay que vencer esa resistencia de los individuos de abajo para que se integren, para que soporten su condición, para que no se rebelen. Y entonces él inventa una figura que consiste en el gracioso. Es decir, un criado que quiere más, pero lo quiere, digamos, aceptando las modestísimas vías que se le ofrecen, las escasísimas posibilidades que siempre quedan, claro está. Es decir, las migajas del banquete de la vida, digamos, ¿no? Y que para obtenerlas, en lugar de ir por procedimientos violentos como los criados de la Celestina o los criados del teatro de Torres Naharro o los comuneros de Castilla en 1520, van por la vía de hacer reír, de integrarse con los demás riendo, haciendo, digamos, sencillamente payasadas. Hay una observación muy curiosa de Bergson, en que se dice nunca se ríe realmente solo, siempre se ríe en sociedad. Pues bien, el criado gracioso, al hacer reír y al provocar la risa, provoca integración social. Y ese es el gran descubrimiento de Lope, que a través de la chanza, de la broma, del chascarrillo, de la payasada, incluso degradante a veces, el criado se integra y actúa además como un factor de integración en relación con el público que ríe con él, ¿no? En cambio, los pícaros es el otro lado, es decir, los criados del 17 que se conservan en la línea dura, pudiéramos decir, como Stila, y que no quieren aceptar ese juego, que prefieren seguir manteniendo una actitud de ser dueños de sí mismo, que naturalmente se dan cuenta de que no tienen medios con que vencer al poderoso, y entonces ni pueden afrontar una lucha franca, ni quieren de ninguna manera someterse. Entonces lo que hacen es lanzarse por la vía de lo que los sociólogos llaman hoy la desviación, es decir, la conducta desviada, la conducta anormal, la conducta anómica, como decíamos, pero hasta cierto límite. A veces algunos historiadores de la literatura se han preguntado cómo es que el pícaro no comete nunca, que continuamente infringe las leyes, continuamente delinque, cómo es que no comete nunca ningún delito de sangre. Ahí hay no comete un delito de sangre porque su norma es la desviación, pero no la delincuencia. Es decir, la desviación tiene su límite, está incluso tolerada por la sociedad, porque a la sociedad le sirve como una especie de aviso de que hay ahí un sector discrepante al que tiene que estar vigilando, y para conseguir que los órganos de vigilancia no se duerman. Por eso la sociedad tolera al desviado y, claro, castiga al delincuente. El pícaro lo sabe, lleva la desviación hasta el límite para hacer constar su desavenencia,
su desavenencia, para conseguir todo lo que pueda, pero lo que no hace de ninguna manera es, en fin, integrarse como el gracioso Lopesco. Pero en la Celestina los criados, en cuanto tienen una conducta desviada, pero lo ven también como un reflejo de una conducta similarmente desviada de los poderosos. Es esa ruptura del orden estamental, eso que dice Celestina, claro. Creo que es un momento a Pármeno. Nuestros amos ya no son como los de los tiempos antiguos, solo les conduce el dinero, más o menos. Sí. Eso. Sí, claro, efectivamente, tiene usted mucha razón y además me parece una buena observación, porque me permite aclarar una cosa que no ha quedado claro lo que he dicho antes, que es que la desviación no es que la tenga el desviado, sino que la desviación la ven los otros. Por lo tanto, los amos ven la desviación de los criados, pero los criados a su vez ven la desviación de los amos. La desviación siempre es una creación social y no es un sentimiento de conciencia individual, ¿verdad? Es decir, el desviado propiamente no tiene conciencia de que es considerado por los demás como desviado, no de su propia desviación, es decir, él no se considera como tal. Entonces, el señor para el criado, en fin, en la Celestina y en toda la literatura derivada de esto, como la Lozana Andaluza, por ejemplo, como el teatro de Torres, etcétera, y como ya he dicho, pues es un mal amo. Es un mal amo en el sentido de que es un amo desviado, que ha dejado sus deberes tradicionales, y a eso corresponde el criado, dejando los suyos a su vez, ¿no? Y yendo ambos a una competencia y a una lucha, que es lo que estallará ya francamente, lo que se verá francamente ya en el barroco, ¿verdad? Y en toda la enorme, el inmenso repertorio de revueltas populares que se dan desde fines del 16 a mediados del 17. Desde que solo en Francia, pues Portneuf ha contado más de 100. En Inglaterra son innumerables, en fin. Hay una cosa de Feisner sobre las rebeliones desde la época Tudor en adelante. Hay el libro de Stone, en fin, mucho. Y en España, pues, aparte de los estudios de Domínguez Ortiz, en fin, y de algunos jóvenes historiadores, por ejemplo, en Valencia, en la escuela de los valencianos se ha estudiado bastante esto, pues yo mismo señalé con una serie de datos recogidos en esa especie de esbozo de prensa que antes me refería, que dan noticia de rebeliones de este tipo, ¿no? Ahora, ¿qué cambios ha habido en la transformación en la sociedad para que se produzca esta transformación de una obra como la Celestina, de una literatura, pudiéramos decir, llena de vitalismo, a una literatura dirigida, como podría ser la del barroco? ¿Cuál ha sido la desviación, pudiéramos decir, en la evolución de la sociedad española en esos momentos, o de la sociedad europea? Bueno, claro, esta es una pregunta muy amplia, es una pregunta, es todo el esquema de la sociedad. No sé si acertaré a aclarar este suficiente de la cosa, pero bien, pondré mi mejor voluntad en ello. O dicho de otra forma, ¿por qué se produce en 1480, 1490 la Celestina, la Celestina y otras obras similares con las mismas características? ¿Y por qué, en cambio, a lo largo del siglo XVII, lo que está triunfando como literatura es, por ejemplo, Calderón o Lope de Vega? Bueno, yo creo que esta pregunta que usted me ha hecho de qué cambios se producían en la sociedad para hacer posible esa diferencia, se podría contestar con una sola cosa, y quizá pues, historiadores que yo estimo mucho y investigadores que estimo muchísimo, en fin, pues le contestarían a usted diciendo simplemente, pues bueno, es la primera etapa del capitalismo, es el precapitalismo o el capitalismo preburgués que empieza. Yo creo que ese es un factor fundamental, pero yo postulo una historia pluralista, pudiéramos decir, una historia de múltiples factores. Y entonces yo le diría a usted que de un lado es, efectivamente, el desarrollo precapitalista de la sociedad a partir de, ya muy claramente, desde fines del 15. El desarrollo concomitante de las grandes ciudades, es decir, sin la aparición de los grandes núcleos de habitación humana, pues no se explicarían estos cambios. Es decir, una literatura leída no se puede difundir más que sobre la base de ciudades, ¿no? El desarrollo técnico
que por ejemplo pues da lugar a la imprenta y a la difusión de la lectura en medios mucho más amplios y que abarata muchísimo, claro está el libro, y lo difunde mucho. Pero además otras muchas técnicas que cambian la calidad de la vida, como por ejemplo pues las técnicas de navegación, las técnicas volvemos a la economía, pero en aspectos más bien técnicos, la invención de ciertos modos de comportamiento económico, por ejemplo la letra de cambio, el endoso, etcétera, etcétera, el mejoramiento de la alimentación, y finalmente pues finalmente podríamos seguir diciendo algunos otros factores, pero podemos ya cerrar esta enumeración tan provisional con la referencia al desarrollo cultural. Es decir, todo eso lleva consigo un desarrollo cultural considerable, es decir, que supone la gran ciudad, que supone la disposición de libros, el desarrollo de la lectura, aunque sea de la lectura escuchada a veces, en común, en fin, en un grupo. Por lo tanto, la técnica de la imprenta, etcétera, etcétera. Es muy curioso que, por ejemplo, para demostrar, para hacerle usted ver, usted indudablemente lo ha visto mejor que yo, pero ya que usted me da este papel en la conversación que mantenemos, le recordaré el dato de unas cortes, creo que son cortes de Madrid, de 1570 y tantos aproximadamente, en donde se protesta del precio tan caro que tienen las cartillas para aprender a leer los niños. Y se dice, porque esas cartillas las utilizan muy especialmente los hijos de oficiales y de gente pobre. Y como son niños, las rompen con frecuencia. Y esto encarece mucho la educación de los niños a las gentes modestas. Es decir, que la educación y el aprender a leer, y por lo tanto a escribir y por lo tanto a contar, y las tres cosas salían juntas, es una cosa que se hace mucho más amplia. Yo diré, claro, que son niveles de alfabetización actuales, modernos, pero en fin, en comparación a lo anterior, muy considerables, ¿no? Hace casi 20 años, Ricardo Fernández de la Reguera y Susana March, santanderino, montañés y catalana, iniciaron un empeño novelesco fuera de toda medida. Era la publicación de una serie de novelas históricas sobre la historia de España bajo el título de Episodios Nacionales Contemporáneos. Por el momento se han publicado de estos libros 11 volúmenes que abarcan desde la Guerra de Cuba hasta la República, hasta la Segunda República, 11 volúmenes en 10 títulos, y faltan por publicar, según se anota en el libro, 2 volúmenes más, uno dedicado a la Guerra Civil y otro a la posguerra. Los dos autores, antes de este empeño, en el año 62-63, eran conocidos por Susana March como poeta y como novelista, y Ricardo Fernández de la Reguera como novelista, quizá tan conocido en España como en Alemania, con libros como Cuando voy a morir, Cuerpo a tierra, Perdimos el paraíso, Bienaventurados los que aman, y Susana casi una docena de libros de poesía y novelas como Nido de vencejos, Nina, Algo muere cada día. Naturalmente, el recuerdo de Galdós con sus episodios nacionales y de Pedro Antonio de Alarcón con las historietas nacionales planeaba sobre todo al principio sobre esta serie nueva. ¿Intentasteis en el comienzo proseguir la obra, especialmente la obra de Galdós, puesto que vuestros libros continúan prácticamente la obra de Galdós? ¿Intentasteis seguir a Galdós? Sí, como él lo dejó en Cánovas, entonces a nosotros nos sorprendió mucho que el desastre que fue el 98, que los escritores de la época, que eran además sensacionales, que no se hubieran ocupado de este hecho tan importante para la historia de España. Ahora creemos que era demasiado reciente para poderlo hacer. Para ellos. Para ellos. Y entonces pues se nos ocurrió que había cosas tan importantes que la mayor parte de la gente no conocía, empezando por nosotros mismos, pues nos pareció que quizás sería importante proseguir. ¿Y pensasteis proseguir, Ricardo, con los mismos elementos estilísticos y literarios que Galdós o no? Fue sencillamente una continuación en el tiempo, nada más. O sea, no tratar de
de imitar el procedimiento galdosiano, sino continuación del tiempo. Y el título este de Episodio de Nacer Contemporáneo fue en realidad un homenaje a la genialidad de Galdós, pero me parece que el enfoque es absolutamente distinto del de Galdós. ¿Qué diferencias intentasteis plasmar vosotros más respecto a los episodios de Galdós? Pues bueno, una cosa desde luego de estilo, también la documentación, había una documentación inmensa, porque claro, Galdós solía consultar fundamentalmente la historia, estaba entonces en boga de la historia de la fuente, y claro, nosotros nos encontramos con una documentación, una bibliografía inmensa, y el aspecto histórico creo que también lo hemos mejorado. Y después también Galdós solía poner en sus series un solo personaje, por ejemplo Araceli, ¿no? Entonces para que asistiera a todos los sucesos tenía que movilizarlo de un sitio a otro y en fin, era un poco aquello complicado. Nosotros hemos puesto varios personajes, dos generaciones, una representan la burguesía y otro la clase proletaria, y entonces pues vamos poniendo un personaje, uno lo situamos en Madrid, otro lo situamos en Barcelona, y en fin, para no tener que llevarlos arriba y abajo del tiempo. Para hacerlo más verosímil. Más verosímil. Claro. Releísteis bien los episodios de Galdós para procurar evitar este tipo de defectos. Ya lo conocíamos de mucho antes, pero luego los releímos. Claro. Parece que la novela histórica tradicionalmente ha tenido un aspecto importantísimo, un aspecto didáctico. Es decir, de enseñar sobre todo a lectores jóvenes la propia historia del país de un modo ameno. ¿Fue este intento vuestro o más bien una creación novelística un poco al margen de todo didactismo? Nosotros quisimos hacer novela. O sea, no pensábamos meternos en la cosa histórica de la manera que nos hemos metido, porque no éramos historiadores. Pero claro, una vez estás dentro de esto, pues por pura curiosidad, por interés, y para que el libro pues tenga, en fin, todo el valor histórico y novelesco a la vez, pues es profundamente histórico. O sea, son novelas históricas puras y simples. Sí, desde luego. Ahora que, en fin, encontramos dentro de la historia pues una serie de episodios interesantísimos que tenían un inmenso valor novelesco. Para algunos críticos la novela histórica es un poco subgénero literario. Exactamente, sí, nosotros también lo creíamos. Ingenuamente creíamos que era un género muy socorrido, y resulta que no, que es dificilísimo. Aparte de la cantidad inmensa de bibliografía que hay actualmente, entonces se encuentra uno con un montón de fichas y de datos terribles, y luego, claro, hay que montar un vehículo novelesco que esto lo haga viable y llegue al lector y, en fin, se lo pueda leer a gusto. Es complicadísimo. Y luego la limitación de las fechas, claro, de los sucesos tiene que ocurrir una cosa el 14 de abril y forzosamente hay que parar el 14 de abril. En cambio, una cosa de imaginación, pues uno se puede saltar tranquilamente, se puede combinar las cosas con mayor facilidad. En cambio, una novela histórica es una cosa es que sea más fácil o más difícil, y otra que pueda pertenecer con justo título a la literatura pura y simple, a la novela pura y simple, la novela histórica. Yo creo que sí, porque, en fin, no sé, hay aparte de Galdós, naturalmente, por ejemplo, las memorias de numeración de Baroja tienen tomos verdaderamente sensacionales. Lo de Valle Inclán, del Rodo Ibérico y las cosas históricas de Valle Inclán, hay unas cosas de lo mejor de lo suyo, o sea que me parece que hay una categoría dentro de la novela histórica indiscutible, claro. Sin embargo, yo he consultado algunos tratados de novela contemporánea y, curiosamente, a vosotros dos os consideran más como novelistas aislados, es decir, como autores de ese tipo de obras, de Cuerpo a Tierra, todas estas, más que como autores de los episodios, sobre los que la mayoría de los críticos pasan un poco por alto. No sé si porque no los han leído o porque consideran realmente que se trata de un subgénero. Pues yo creo francamente que, en fin, modestia aparte, creo que las mejores páginas que hemos escrito nosotros están precisamente en los episodios. Yo también lo creo. ¿Cuál ha sido vuestro método de trabajo? Porque aquí nos encontramos también con algo curioso, que un hombre y una mujer intenten escribir un mismo libro, y no un mismo libro, sino 10 mismos libros. ¿Cuál ha sido el sistema de trabajo? ¿Cómo habéis compartido este trabajo novelesco? Es muy complejo, pero, en fin, hemos casado bien por segunda vez. Según el tema, pues, bueno, el recoger datos y todo esto era entre los dos, naturalmente. Luego, según el tema, pues entraba más la mano de Ricardo que la mía. Y ha funcionado bien,
Y estilísticamente no hay saltos de una mano a la otra. No, y asombrosamente, Sí. pues a veces como ella ya es poeta y yo no, en fin, que mis pinitos, como todos los que empezamos a escribir, no, pero en fin, no era mi vena. Y entonces a lo mejor un crítico dice, sí, esta parte lírica que hay, estas páginas líricas, indudablemente aquí se ve la mano de Susana, y resulta que eran mías. Y otro sitio que no, aquí esta cosa fuerte, viril y tal, esto lo debe haber escrito Ricardo, que resulta que eran de ella. O sea que parece que el estilo está bastante Y por eso también uniforme. nosotros hemos querido silenciarlo un poco, porque nos hace cierta gracia a veces estos comentarios. En la parte histórica, ¿cuáles son las fuentes esenciales a las que habéis acudido? Eso ha sido verdaderamente muy complicado porque nos encontramos entre los historiadores pues muchas diferencias, a veces de datos fundamentales, de fechas, de nombres, incluso de personajes, y eso ha sido, en fin, una cosa terrible. Y hemos tenido que acudir, no sé, a las fuentes para poder... Luego hemos tenido suerte que nos han facilitado, en fin, lectores espontáneos. Hemos recibido centenares de cartas, nos han facilitado datos muy interesantes. Por ejemplo, unas señoras norteamericanas nos enviaron recortes de la época, de la guerra de Cuba, de Norteamérica. Después el hijo del héroe de Valer, Vigil, el médico Vigil, que uno de los oficiales que dirigieron la resistencia, que era un alto funcionario de correos, nos envió recortes de los periódicos de Filipinas también, de la época de Filipinas. Y así otros memorias inéditas, en fin, aparte de la inmensa bibliografía, hemos recibido, en fin, datos interesantísimos de gente, de lectores espontáneos que nos han dado datos que desde luego no aparecen en la historia y que, en fin, hemos Porque tenían aprovechado. ellos sus memorias escritas de la época, ya gente mayor y tal, y esto ha sido muy interesante. Entonces vuestros episodios son rigurosamente históricos, es decir, Rigurosamente. habéis casado, ¿cómo es posible casar la imaginación, la parte imaginativa de las novelas con la parte histórica sin que chirríe? Pues no sé, en fin, es un poco de esto, un poco de misterio. En fin, tú que eres escritor lo sabes, ¿no? No sabe uno muy bien, no sabe uno bien a ciencia cierta por qué salen las cosas ni cómo salen, se pone uno a escribir y no sé, y sale. Porque a mí, por ejemplo, me ha ocurrido cosas curiosas que en el extranjero me han dedicado, en fin, he traducido mucho y tal. Y, por ejemplo, en Alemania, que han hecho unos, más que críticas, verdaderos ensayos sobre mis libros, ¿no? Y entonces me han descubierto aspectos de mis libros que Sí. me han dejado, digo, caramba, pues es verdad lo que dice el señor. Es que decía con Unamuno en la vida, parece que la vida de Don Quijote y Sancho, que decía que Cervantes no había comprendido a Don Quijote y mucho menos a Sancho. Me parecía una butad de Unamuno. Pues resulta que es cierto, que tú escribes y resulta que hay aspectos que en fin, te lo descubre mejor otro señor dentro de Le pasa libro. por alto. ¿Habéis encontrado alguna diferencia de trabajo o alguna dificultad especial entre los tomos primeros de la guerra de Cuba, de Filipinas, de principios del siglo a los últimos? Yo creo que eran más fáciles porque también había menos bibliografía sobre Sobre los primeros tomos. sobre los primeros tomos. Y luego, pues, también era curioso lo de recrear el ambiente, recrear la historia de aquella época. No sé, era interesante. No padecisteis Y luego porque... perdón. Sí, sigue. No, lo decía que luego además de la proximidad de los hechos, como hablábamos esto del 98 respecto a los grandes escritores del 98, también la proximidad de los hechos siempre es más difícil. O sea, con la República ha sido más problemático. Ya un poco con la dictadura, pero aunque eso lo salvamos bastante bien, porque en fin, no la vivimos siendo muy jóvenes. Pero ya con la República tuvimos esta dificultad de una cosa muy cercana. Sí. Y es más complicado, ¿verdad? Los dos primeros volúmenes, los de Héroes de Cuba y de Filipinas, aparecieron en el año 63-64. No, los dos en el dos mismo en año. 63. Los dos al 63. mismo año. ¿No tuvisteis, teniendo en cuenta que en esta época la época que tratáis, hubo grandes problemas políticos y militares, especialmente en estas dos guerras, ¿no tuvisteis ningún problema de censura? O de autocensura, por lo menos. Bueno, sí, de autocensura siempre, claro. En todos. Sí, pero luego, posteriormente, en fin, el primer problema grave nos surgió con la boda de Alfonso XIII. Sí, ahí tuvimos ya un choque, en fin, una censura bastante. Y luego ya, pues, debido a eso, pues, que claro, era un poco absurdo que en una novela figurara la bibliografía, notas bibliográficas. Y entonces, para que la censura se diera cuenta de que no inventábamos la historia, sencillamente tomábamos los datos que nos facilitaban los libros, ¿no? Y además que estaban en cualquier biblioteca de España.
Pues entonces, para que vieran que no inventamos la historia, empezamos a poner a partir de la Semana Trágica. Pues estuvimos con el jefe de censura, estuvo por cierto muy amable, nos hizo cortar y tal, en fin, lo que le convino y accedimos, naturalmente. Y entonces, pues nos preguntó, ¿cuál es el tomo siguiente? Y dijimos, la Semana Trágica. Y el hombre, ¡uy!, se llevó las manos a la cabeza. Y a partir de entonces figura en todos los tomos bibliografía para que la censura viera que no inventábamos nosotros la historia. Sin embargo, algunos de los tomos, especialmente el de la Guerra de Cuba, el de Filipinas, el del desastre de Anual, por ejemplo, son en muchos aspectos realmente patéticos, por la diferencia quizá un poco entre los pobres soldados de a pie que hacían estas guerras y sus mandos. ¿En algún momento habéis intentado hacer en la novela un juicio crítico de estas historias? De esta gran historia de España que en casi 100 años que abarcan, no sé, está llena de muertos y al mismo y de angustias y de infelices, y al mismo tiempo llena de grandes discursos desde las tribunas políticas y de grandes órdenes. Sí, indudablemente. Y de grandes heroísmos. O sea que efectivamente quisimos hacer un juicio crítico. Sí, eso que hablabas, por ejemplo, del desastre anual, pues el desastre anual lo suprimió íntegro la censura, lo suspendió entero. Y el volumen entero. El volumen entero, sí. Y entonces, pues, le dijimos al censor de entonces, el director general, que al fin y al cabo eso se contaba lo que contaba Franco en Diario de una bandera. Y por ese motivo, porque hubo mucho jaleo con esto, por ese motivo en las portadillas que hay del desastre anual figuran unos trozos de Franco de Diario de una bandera, donde en resumen, brevemente cuenta, en fin, lo que nosotros contamos por extenso y con detalles, ¿no? Pero que era más bien una coartada, vamos, para vosotros. Sí, claro, era para decir, bueno, claro, este señor también lo ha dicho, ¿no? O sea, que entonces ante eso, pues, claro, quitamos cosas como es lógico, ¿no? Pero, en fin, pasó por fin el tomo. Pero como poníamos muchas cosas, aunque quitáramos, quedaban muchas cosas. Sí, no, siempre hay un aspecto crítico, naturalmente, claro. ¿Y una toma de partido también o no? Sí, también un poco de toma de partido. Y además luego, claro, los hechos en sí, pues son críticos al mismo tiempo, claro, los propios hechos, claro, hablamos de los políticos, de la actitud, de la postura de los políticos y, en fin, de lo que ocurrieron estos desastres, en estas luchas, y naturalmente se critican, pues no sé, la política del tiempo o los mandos que en algún aspecto, pues, en fin, fallaron, o sea que... Y los políticos también fallaron. Sí, naturalmente no podemos entrar en detalle de casi 100 años de historia y 11 novelas puras. Sin embargo, yo me gustaría preguntaros la opinión por las razones de que esta historia en España haya sido así y no de otra manera. Es decir, ¿por qué razón desde el 98 hasta ahora, que son casi 100 años, por qué la historia de España ha sido así? Esto nos preguntamos nosotros. Imagino que a lo largo de vuestro trabajo de lecturas os habéis interrogado ¿qué razones hay para que sea realmente una historia de derrotas, bueno, yo creo que derrotas siempre militares, de catástrofes? Yo creo que es importante, yo creo que todo el mundo tendría que estudiar historia, porque nada surge espontáneamente. Siempre hay algo anterior que ha precedido el hecho aquel. Entonces, claro, lo comprendes mucho más. Bueno, pero ¿y esto por qué? Pero siempre hay algo que ha hecho que, por ejemplo, pues lo de la dictadura de Primo de Rivera, pues se debió al desastre. Sí, claro, y el desastre a su vez, ¿a qué se debió? Pues mucho de una desorganización tremenda que había en el ejército, y un poco también la audacia de Silvestre, que era un hombre muy demasiado chaparrante, ¿no? Y claro, pues el hombre se lanzó un poco temerariamente sin tener bien cubierta su retaguardia y tal, y claro, naturalmente luego los moros, en fin, pues a última hora todos los de regulares y todas estas tropas se pasaron al enemigo cuando vieron que podían vencerle. A lo largo de todas las novelas aparecen dos familias, la familia Aymeric, la familia burguesa, y la familia Pedrell, que es una familia de clase modesta. ¿No podría haber una razón en esta historia angustiosa y amarga y distorsionada, en una separación representada quizá por estas dos familias, ¿no? entre dos Españas distintas? Sí, yo creo que sí, en fin, en esta lucha de clases que hay en España y estas dos niveles, en fin, creo que han existido siempre, y es, en fin,
Claro, por ejemplo, pues uno de los problemas más en el fin de la importantes del regencia, país. que ya empieza a surgir pues la cuestión social, pues es un momento de cambio total de mentalidad. O sea, el proletariado, digamos, pues empieza a tener conciencia de muchas cosas que antes no la tenía, o se la callaba. Vosotros, aunque los títulos sean variados, podríamos decir que es el desastre anual, el desastre de Cuba, el desastre de Filipinas, el desastre de la dictadura. ¿Buscáis culpables o habéis intentado buscar culpables de todos estos desastres? No, yo creo que hemos sido máximo objetivos. Claro que la objetividad llega hasta un punto. Entonces también hay algo, una simpatía especial que te produce un personaje y una antipatía especial que te produce otro. Pero en fin, hemos querido ser lo más objetivos posible y creo que lo hemos logrado. Algunos críticos señalan, y pasamos al aspecto puramente literario de los libros, señalan en algunos tomos un cierto descuido estilístico, como si lo hubieras escrito deprisa o para todo tipo de lectores, Sí. dando preferencia quizá a los aspectos históricos y novelescos más preferencia que al propio lenguaje. Sí. Pues sí, es posible. En eso, hablando de las distancias... Nos hemos escrito de nuevo un poco quizá... de prisa porque, claro, 2 tomos en un año con la enorme documentación y luego cada tomo con una bibliografía tremenda y en un año informarse, montar la historia novelesca y escribirlo, pues es un esfuerzo de muchas horas de escribidas. Yo me he llegado a escribir, 14 horas diarias. Y naturalmente, ya tú lo sabes como escritor, que este esfuerzo es una cosa tremenda y que naturalmente no puedes siempre mantener el mismo tono, la misma regularidad en el estilo. ¿No? Olvidando un poco los aspectos formales de la novela, decís. No. O quizá no dándoles tanta importancia como en libros anteriores vuestros. Yo creo que no, porque, por ejemplo, nos ha interesado mucho la ambientación, nos ha interesado mucho explicar cómo se vivía en aquella época, hasta incluso cómo hablaban. Eso nos ha interesado mucho. Parece que, así como comenzasteis con mucha rapidez, que acabáis de confesar, ahora las dificultades aumentan. Os enfrentáis un poco a la guerra civil, donde la bibliografía no es precisamente escasa, ni las novelas sobre el tema tampoco, y a la posguerra. ¿Tenéis alguna dificultad especial para iniciar estos tomos o para publicarlos? ¿O pensáis dejar de lado un poco y terminar los episodios en un momento? No, ha sido un poco también por ciertas calamidades familiares, de enfermedades, de trastornos familiares, que nos apartó un poco del trabajo, y entonces perdimos aquel ritmo que llevábamos de trabajo diario, de dedicación diaria, y claro, y de un libro también los años que pesan, el esfuerzo que ha sido inmenso, que también nos pesa, y claro, estamos con menos energía, yo creo. ¿No os da miedo el iniciar un episodio nacional contemporáneo de la posguerra, por ejemplo? Mucho miedo. Siempre da miedo. Y el de la guerra también nos da mucho miedo. Ahora, a mí me encantaría poderlo escribir, porque como lo vivimos los dos y nos marcó mucho, a mí me gustaría. Sí, tú, Ricardo, fuiste incluso soldado en la guerra, ¿no? Sí, claro. En las trincheras, sí. 3 años en fuerzas de choque. Me pasé los 3 años en las trincheras. O sea, ¿Qué tipo de documentación estáis estudiando para estos últimos tomos de la guerra y la posguerra? Uy, tanta porque hemos leído mucho, claro, un tema que me interesaba, pues claro, no todo, porque eso es absolutamente imposible, pero muchísimas cosas que se han publicado las conocemos y hemos leído, pero sí, tenemos un archivo bastante... Sí, tenemos bastante cantidad de libros de historia, tenemos una buena biblioteca sobre el tema. Voy a decir algunos poemas de Entre el clavel y la espada, de aquella parte que se llama Toro en el mar, elegía sobre un mapa perdido.
A aquel país se lo venían diciendo desde hace tanto tiempo. Mírate y lo verás. Tienes forma de toro, de piel de toro abierto tendido sobre el mar, de verde toro muerto. Le están dando a este toro pastos amargos, hierbas con sustancia de muertos, negras hieles y clara sangre ingenua de soldado. ¡Ay, qué mala comida para este toro verde, acostumbrado a las libres dehesas y a los ríos, para este toro a quien la mar y el cielo eran aún pequeños como establo! Sobre un campo de anémonas cayó muerto el soldado. Las anémonas blancas de grana lo lloraron. De los montes vinieron jabalíes y un río se llenó de muslos blancos. Si el franquismo fue tiempo de silencio, el posfranquismo debería de ser, entre otras cosas, tiempo de romper aquel silencio, tiempo de recordar y recuperar una serie de voces que por unos u otros motivos entre privados y públicos se fueron por el escotillón de aquellos años. Jaime Ferrán, escritor, poeta, crítico, ensayista, traductor, profesor y actualmente director del Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad de Siracusa en Estados Unidos, acaba de poner su granito de arena en esta tarea de restaurar una cultura sumergida como lo fue la de la España franquista, devolviéndonos en este volumen de ediciones Júcar la palabra, la personalidad y la efigie del poeta Alfonso Costafreda, que fue uno de los principales y prematuramente desaparecidos representantes de lo que el propio Jaime Ferrán y otros estudiosos llaman generación del medio siglo. Y el primer tema de esta sesión necrológica debería de ser, Jaime, la definición de los perfiles, de los nombres, de los modos y maneras literarios de aquella generación. Aquella generación, al menos en la vertiente barcelonesa, que es la que concierne un poco a este libro y anteriormente a mi antología parcial, dedicada también a Alfonso Costafreda, fue una generación que salía del marasmo de los años 40 con una tremenda inquietud. Alfonso se adelanta en un año al número que da nombre a la generación, al año 50, y en el 49 publica un libro de poesía existencialista en su vertiente ideológica y épico-social, como lo llamó a él formalmente, que se llama Nuestra Elegía y que obtiene el premio Boscán. Ya era arriesgado en aquel momento en que la poesía española estaba por los vericuetos del garcilasismo, empezar con una poesía que llamaba épico-social, es decir, potenciar al máximo lo social, que no había prácticamente empezado, con la dimensión que le podría dar, por ejemplo, un Pound, que para usar la frase de Kipling, quiere contar el cuento de la tribu. Por lo tanto, otro gallo le cantara, he dicho alguna vez, a la poesía española, si hubiera seguido aquel camino que marcaba Alfonso. En cambio, la poesía se deslizó por una poesía social mucho menos eficaz, y en aquel momento Alfonso se desgajó de nuevo con su segundo libro, 8 poemas, título un poco británico, hacia un intimismo que pronto desembocaría en dos vertientes también: el expresionismo literario de su última obra, Suicidios y otras muertes, y, sobre todo, el misticismo que impregna sus últimos poemas y sus últimos libros y que ha llevado a Carlos Barral, que hoy tenía que estar aquí con nosotros, a llamarle místico de la muerte, místico de la nada. En aquella generación barcelonesa estábamos Alfonso como hermano mayor, Carlos Barral, Alberto Liart, Jaime Gil de Viedma y nuestros padres espirituales en aquel momento con sus revistas Cuadrante y Laie eran Sacristán y José María Castellet. En este continuo vaivén de las generaciones, la del 98, la del 27, la del 36, la del medio siglo, la del 56 ya, siempre o casi siempre hay una especie de centro motor, una gran figura de la historia literaria anterior que los miembros de cada generación hacen por resucitar y por convertir en banderín de enganche y eslabón del grupo. Góngora, por ejemplo, para el 27, Garcilaso para el 36 y Quevedo para vosotros, para los del medio siglo. ¿Por qué Quevedo, Jaime? ¿Qué aportaba el pesimismo quevediano al pesimismo genérico de aquellos años de posguerra civil? ¿Qué aspectos de la poesía de Quevedo fueron los que os llamaron la atención? Realmente, dices muy bien, al Garcilaso del 27
al Garcilaso del 36, al Góngora del 27, corresponde nuestro Quevedo. Un Quevedo, por ejemplo, que ha concitado poemas como el de Valente, poemas incluso no publicados, entre ellos el mío. Un Quevedo que verdaderamente en su esencia estoica nos daba quizá una lección de saber que todo aquello pasaría y que quedarían, comprendes, unas cenizas que serían más que nunca polvo enamorado. Realmente, en Quevedo, creo que utilizando quizás su terminología, podríamos encontrar un paradigma mágico de nuestra generación. No es solo el pesimismo, es la idea de la muerte, es la idea del desencanto, del cual estamos saliendo estos días afortunadamente, ¿no? Pero que en muchas cosas se conformaba en patrón de una nueva mesnada literaria que iba a asolar aquellos alrededores, y de la que alguno de los componentes como Alfonso ya no está entre nosotros. Ya que hablamos de eslabones, como Quevedo, hubo también algo así como un eslabón perdido y continuamente reencontrado entre la generación del 27 y la vuestra, saltándose a la torera la del 36. Me refiero a Vicente Aleixandre. La casa de Aleixandre en Belintonia y la figura de Aleixandre dentro de esa casa desempeñaron un papel primordial en vuestros años de aprendizaje. ¿Podrías evocar aquello? Sin duda. Recuerdo como si fuera hoy la tarde en que Alfonso, precisamente, amigo ya de Vicente por sus años madrileños, nos llevó al Hotel Barcelonés, donde acababa de llegar Vicente Aleixandre. Estábamos Carlos Barral, Alberto Oliart y yo, que los tres íbamos a conocer al gran maestro. Porque esto sí es importante y creo que aciertas cuando dices que nosotros pasamos por encima de una generación y enlazamos con la enorme generosidad que siempre nos brindara Vicente. Recuerdo como anécdota que al ser presentado a Vicente me preguntó con afabilidad: ¿y usted, Ferran, qué hace? ¿En qué metros escribe? A lo que tuve que contestarle: pues mire usted, estoy haciendo últimamente unos alejandrinos largos. Vicente me miró un poco asombrado y me dijo: ¿largos? Serán normales. Y entonces, cogido en aquella especie de momento y con una infinita soberbia de poeta joven, le dije: no, alejandrinos largos deshilachados en el recuerdo de mis últimos amores. Me dijo Alfonso después que Vicente dudó mucho de mi futuro literario en aquel instante. Vicente Aleixandre, por cierto, le puso prólogo al último libro de Alfonso, Suicidios y otras muertes. Sí, es una semblanza emocionante que verdaderamente, al salir el libro en el año 74, el año de la muerte de Alfonso, que murió el 4 de abril del 74, como sabes, es quizás la más válida referencia que tenemos, comprendes, de su figura, de su obra y de su poesía. Jaime, hubo en el seno de la generación del medio siglo algo así como una mini escuela catalana a la que tú mismo te has referido hace unos momentos. Carlos Barral, tú, Goytisolo, Gil de Viedma, Alberto Oliart, que luego terminó el ministro de Defensa, nada menos, y por supuesto Costafreda, que fue su gran adelantado. ¿A qué obedecía esta presencia catalana? ¿Simplemente al hecho de que allí funcionara la revista Laie, dirigida por Sacristán, y después la biblioteca breve de Carlos Barral, con lo que aquello supuso de aglutinante cultural? ¿O funcionaban en Barcelona condicionamientos culturales en aquel momento diferentes a los del resto de España? Bueno, Barcelona siempre ha sido diferente del resto de España, realmente. Estábamos muy cerca de Francia, leíamos mucho y sobre todo creo que inconscientemente nos sentíamos herederos un poco frustrados de la gran cultura y de la gran voz catalana que no podíamos ni usar. En nuestros colegios, Alfonso en Tàrrega, yo en Cervera, otros en Barcelona, en nuestra inicial entrada a la universidad siempre nos expresamos en lengua castellana y sin embargo creo que el espíritu era y es y sigue siendo, aún en el caso de Alfonso que no está entre nosotros, enormemente catalán. El hecho de que todos nosotros tradujéramos autores catalanes, el hecho de que realmente en cada una de nuestros currículum vitae se vea esta especie de amor a la obra catalana. A mí me ha llevado, por ejemplo, últimamente a ser asesor de literatura catalana de la Universidad de Colombia en su diccionario de literaturas europeas, por ejemplo. Alfonso le llevó a traducir arriba, por ejemplo. A muchos de nosotros, a Goytisolo ha traducido los catalanes, a Badosa ha traducido los catalanes antiguos. Es decir, hubo siempre una fidelidad a Cataluña que no dejamos de tener nunca. Y no dejamos de tener ahora, escribiendo como escribamos. Como escritor catalán en castellano, ¿qué opinas tú, lo digo porque es candente actualidad, de este manifiesto de 2.300 intelectuales que viven en Cataluña y que escriben en castellano respecto a la posible discriminación del castellano en Cataluña? Para citar la palabra, por ejemplo, de otro catalán, de Luis Carandell, me parece que es crear un problema inútil, un problema que no existe.
cultura que había que vindicar y que hay que vindicar y que hay que seguir vindicando es precisamente la cultura catalana, que ha sido la cultura amordazada, como es evidente, ¿comprendes? Y la prueba mejor somos nosotros, que sin comerlo ni beberlo nos encontramos escribiendo en otra lengua que no era nuestra lengua materna, a cuyo espíritu nunca hemos renunciado. Uno de los grandes mentores catalanes de tu generación y de Alfonso Costafreda en concreto fue Carles Riba con sus elegíes. Sí, los elegíes de Vierville son quizá el libro que nos da más claramente la incidencia de la generación que también llamábamos del 27 antes en la nuestra, en la vertiente catalana. Es Riba, el gran poeta generoso, que se acerca a nosotros continuamente, que va al Congreso de Poesía de Segovia o al de Santiago, que continuamente está haciendo un gesto de armonía y de diálogo en el que quiere implicarnos siempre. En este aspecto, creo que Alfonso es el primero que reconoce esto, y al traducir este libro al castellano, cumple un gran servicio no solo a la obra de Riba, sino al espíritu de Cataluña, porque en aquel libro encontró Alfonso, por una parte, la gran fuente de la poesía catalana, comprendes, que nos iba, a iluminar a todos, y por otra parte, el tema tremendo que iluminaría su propia existencia final, que es el tremendo del exilio y de la soledad. Costafreda, figura modélica de poeta maldito a la española, fue precursor de muchas cosas que ahora iremos viendo y, como todos los espíritus originales, pagó el precio de su originalidad. En vida se le ignoró y después de la muerte se le silenció o incluso se le insultó. ¿Por qué? ¿Cómo? Yo creo que, para decirlo con tu vocabulario mágico, ¿comprendes? Quizá Alfonso sea uno de los preclaros hijos de Gárgoris y Avidis, ¿comprendes? Es decir, tenemos en él, y lo digo sin ningún ánimo de traer oportunamente, ¿comprendes? O oportunísticamente, ¿comprendes? Tu libro aquí, a uno de los representantes de esta España mágica, de esta España terrible, que continúa a pesar de todo, aunque se la silencie, aunque se la quiera olvidar, aunque se la margine. Porque no olvides que el simple hecho de haber vivido los 20 años últimos de su vida fuera de España, en Ginebra, desde el 55 al 74, el año de su muerte, ya convierte a Alfonso, como a muchos de nosotros que andamos por ahí, en ciudadanos de segunda o de tercera categoría, en un país donde te quieren de cuerpo presente, ¿ves? En la vida o en la muerte, y donde, como tú sabes muy bien, y lo dices en tu libro, donde se acoge al extranjero y se hace huir muchas veces en esta España que Lope decía ya que era madrastra de sus hijos verdaderos, a sus verdaderos hijos. En tu libro sobre Costafreda señalas varias etapas en el quehacer del poeta. La primera fue, como estaba mandado, ya te he referido a ella, la épico-social presente en el primer libro, en nuestra elegía. Poesía social, que tú has dicho que habría que haber seguido el camino marcado por ella, subrayando el carácter épico que tenía, y no otros aspectos que fueron los que se siguió en la poesía social de aquellos años y que agostaron aquel movimiento. La segunda fase, en cambio, en la poesía de Costafreda fue la poesía intimista, en 8 poemas y en Compañera de hoy. Hay cierto recóndito paralelismo, y tú lo mencionas también en el libro, entre Alfonso Costafreda y Blas de Otero, un hombre que también pasaba bruscamente de las preocupaciones del engagement, de las preocupaciones político-sociales, a lo fieramente intimista. Sin duda, sin duda. Alfonso tuvo siempre un gran afecto, una gran admiración por Blas de Otero, y yo he querido evocar este afecto y esta admiración poniendo unas palabras de Blas, que acababa de morir, en el epílogo de este libro, que se ha ido retrasando sucesivamente, pues se escribió el mismo año 74 de la muerte de Alfonso. El derrotero es muy parecido, hasta el punto de que el primer libro de Alfonso, que él iba a llamar Pasos de un peregrino, con la cita gongorina, iba a aparecer en Norte de San Sebastián. Es decir, libro que nunca apareció y que después constituyó el aporte bastante grande a nuestra elegía, ¿no? Blas de Otero fue, en cierto modo, un poeta que afirmó la vida, tanto como Alfonso afirmó la muerte. Afirmó la muerte y se convirtió, de nuevo, para citar a Carlos Barral, en místico de la nada. Ya que sale la palabra místico, mística fue también la poesía de Alfonso Costafreda durante un periodo, se interesó por la religión, fue un periodo breve, pero luego derivó de la religión hacia la metafísica, pasando del panteísmo tan español a algo también tan español como es el nihilismo. Exactamente. Y es un desarrollo de su poesía muy claro. Por ejemplo, en la antología de Federico Carlos Sáenz de Robles, que no lo olvidó, como la mayoría de otros antólogos que le olvidaron, comprendes, en vida, hay unos poemas de Alfonso que después han pasado sin título peculiar al libro Compañera de hoy, que se llamaban Poema religioso. Es
Era clarísimamente la voluntad de Alfonso y quería seguramente que lo viera el lector como tal, porque sabía que era una antología en la que confiaba para desarrollar su obra. Alguna vez me había dicho: ¿tú crees que voy a pasar a la literatura al menos como Patricio de la Escosura? Y por lo tanto cuidaba mucho estos momentos, ¿no? Sobre todo con la acritud que da saberte ignorado en muchas de las antologías de su momento. Pues en aquel momento llamó poema religioso a 4 poemas que ahora vienen desmembrados en Compañera de hoy. La desmembración ya asume, yo diría, la segunda fase que tú has llamado metafísica, clarísima, y metafísica, diría yo, a la española, metafísica a la manera quevediana, metafísica de la muerte, no metafísica paradisíaca que podría ser la metafísica inglesa, sino metafísica nuestra. Y de esta metafísica, inevitablemente, se pasa a la mística. Y esto quizás sea lo más duro de tragar, para el público español, para el editor español, ¿comprendes? Y para el pobre español, que no le hables de místicas en estos tiempos en que vivimos. Sin embargo, creo que es muy importante hoy, ayer y pasado mañana saber que por aquí corre uno de los veneros indudables de nuestra poesía de siempre. La tercera línea de Alfonso Costafreda fue la expresionista, bebida naturalmente en fuentes alemanas y expresada por medio de una enorme obsesión antirretórica. Enorme. De tal forma que en una entrevista en la que no debieran abundar ejemplos concretos, quizá me gustaría simplemente, si me lo permites, leer un poemilla de unas pocas líneas dedicado como epitafio a Gabriel Ferrater, uno de los poetas suicidas a los que él hace su homenaje en El suicidio y otras muertes, un poema que leyó en la Universidad de Syracuse poco antes de morir, en la única lectura que se hizo de este libro que pareció póstumo. El título es G.F., por Gabriel Ferrater, lo encontró Carlos en sus papeles póstumos, y dice: opongo a toda la retórica y vacía y humillante poesía hispánica actual la obra viva, aún más viva ahora, de un gran poeta catalán destruido. Este es un poema, y para mí uno de los magníficos poemas de suicidios y otras muertes, una poesía que no ha entendido en absoluto el público ni a la crítica española, en parte por la vertiente mística de la que hablábamos hace un instante, en parte también por lo que llamas tú ahora poesía expresionista. La angustia, el miedo, la hipocondría fueron constantes vitales en Alfonso Costafreda, que siempre estuvo obsesionado por el suicidio y por los escritores suicidas. Tú acabas de hablar de Ferrater, otras obsesiones de Alfonso eran Mayakovsky o Cesare Pavese. Incluso flota sobre la desaparición de Alfonso la sospecha de que hubo allí un suicidio. ¿Lo hubo o no? Realmente, como nos comentaba recientemente Carlos Barral, que tenía que haber estado hoy con nosotros y que con más autoridad podría hablar de este asunto como albacea literario de Alfonso, no consta que fuera un suicidio la muerte de Alfonso, y en ese sentido yo tuve que protestar cuando así se calificó desde las páginas de Telexpress. La segunda esposa de Alfonso, Julia Wright, simplemente sabe y nos ha contado, que le ha contado a Carlos, que Alfonso aquella noche, como muchas otras noches, se levantó de madrugada, y ella no dio importancia al hecho porque muchas veces se levantaba a escribir durante largas horas, de madrugada hasta la mañana, y al día siguiente ya lo encontró arrodillado sin haber podido llegar a donde fuera.